Bueno, yo creo que empezamos, ¿no, jóvenes? ¿Pasaron el mensaje? ¿Se ve la pantalla? Sí, ingeniero. Bueno, hoy vamos a empezar un nuevo tema, dinámica del cuerpo rígido. Ubiquen, por favor, el apunte. ¿Encontraron el tema? Sí, ingeniero. Bueno, jóvenes, dinámica de un cuerpo rígido. Bien, como ustedes ya saben, porque se definió de manera detallada, un cuerpo rígido no es otra cosa que un sistema de partículas, de infinitas partículas, que están todas vinculadas entre sí con la condición cinemática de rigidez. O sea, uno tiene infinitas partículas que cumplen con la condición cinemática de rigidez, es decir, que la distancia entre dos partículas I y J que pertenecen al cuerpo rígido es una constante para todo tiempo. Este tema fue analizado en detalle en cinemática del cuerpo rígido, lo que significa que el cuerpo se asume que es indeformable, o en todo caso que las deformaciones son despreciables cuando uno hace el análisis del movimiento. Bien, si uno analiza el movimiento del cuerpo rígido con respecto a un sistema inercial, uno tendrá el observador O y la base vectorial I, J y K que definen el espacio. Bien, y como se vio también, siempre es posible asociar un sistema de referencia que tiene un origen en el centro de masa, donde está el observador O', y uno tiene el sistema móvil. Entonces uno tiene X', Y' y Z', y ese sistema móvil se define con la base vectorial I', J' y K'. Por supuesto, O' coincide con el centro de masa, o sea, el origen del sistema móvil es el centro de masa. Bien, bueno, un cuerpo de esta forma, como vimos en cinemática del cuerpo rígido, tiene 6 grados de libertad. 6 grados de libertad. Tiene 3 traslaciones y tiene 3 rotaciones. Las traslaciones serán según la dirección X, según la dirección Y y según la dirección Z. Y las rotaciones serán según el eje X, según el eje Y, θ sub I, y según el eje θ sub Z. Es decir, que el cuerpo rígido, si uno asume que toda la masa del cuerpo rígido, el cuerpo rígido tiene una masa M, está concentrada en el centro de masa,
entonces el cuerpo rígido se podrá mover según X, según Y, según Z, y luego podrá tener una rotación θ X, una rotación θ Y y una rotación θ Z, donde los sentidos positivos están dados con la regla de la mano derecha. ¿Se entendió hasta acá? En realidad estamos repasando lo que se vio en cinemática del cuerpo rígido. ¿Se entendió? Sí, ingeniero, se entendió. Bueno, jóvenes, ahora, el cuerpo rígido es un sistema de partículas, ¿no es cierto? Infinitas partículas que están vinculadas entre sí con la condición cinemática de rigidez. Por tanto, vamos a aplicar que la suma, si el cuerpo rígido está sometido a un conjunto de fuerzas externas, F1, F sub J, entonces la suma de las fuerzas externas tiene que ser igual a la variación de la cantidad de movimiento del cuerpo rígido con respecto al tiempo. Y la cantidad de movimiento del cuerpo rígido se puede expresar como su masa, porque es un sistema de partículas, infinitas partículas, por la velocidad del centro de masa. Es decir, que esto puede expresarse como la variación de m por Sm respecto del tiempo. Y bajo la hipótesis de que el cuerpo rígido no pierde masa, es decir, bajo la hipótesis de masa constante, entonces nos queda masa por aceleración del centro de masa. Entonces, esta ecuación no es otra cosa que un caso particular de la ecuación de la conservación de la cantidad de movimiento aplicada a un sistema de partículas, pero con la condición cinemática de rigidez. Bien, entonces, la suma de las fuerzas externas que actúan sobre el cuerpo rígido es igual a, bajo la hipótesis de masa constante, a la masa del cuerpo rígido por la aceleración del centro de masa. Es decir, el cuerpo rígido se mueve como si toda la masa estuviera concentrada en su centro de masa. Y esto permite escribir tres ecuaciones escalares. Esta es una ecuación vectorial. Ahora, uno puede escribir que la suma de fuerzas en X es igual a la masa por la aceleración del centro de masa según X, es decir, la componente en X de la aceleración del centro de masa. La resultante de las fuerzas en Y será la masa por la aceleración del centro de masa en Y. Y la aceleración y la resultante de las fuerzas en Z será la masa por la aceleración del centro de masa según Z. Entonces, una ecuación vectorial da origen a tres ecuaciones escalares. Pero si ustedes recuerdan del análisis que se hizo hace un momento, las tres traslaciones se dan según X, según Y y según Z. Es decir que esta ecuación define la traslación en X. Esta ecuación define la traslación en Y y esta ecuación define la traslación en Z. ¿Se entendió hasta acá? Sí, Andrés. Ahora, si el cuerpo rígido, hipótesis, vamos a hacer una hipótesis. Si el cuerpo rígido está en reposo, si reposo o BCM es una constante vectorial, entonces, ¿cuánto vale la aceleración del centro de masa? Vale 0. O sea que para la condición de reposo o un movimiento del centro de masa con velocidad constante, una constante vectorial, o sea, constante en magnitud, dirección y sentido, entonces esto implica que la suma de fuerzas, ¿cuánto vale? Vale 0. Es decir, la ecuación fundamental de la estática. Si uno quiere que un cuerpo rígido esté en reposo o que se mueva con velocidad constante, tiene que cumplirse la condición de que la suma de todas las fuerzas sea igual a 0. Es decir, que la sumatoria en X sea 0
la sumatoria en Y sea 0 y la sumatoria en Z sea 0. Ecuaciones que ustedes conocen porque hicieron el curso de estructuras isostáticas. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Entonces, jóvenes, ¿qué es lo que hay que hacer? Exactamente lo mismo que hicieron en estructuras isostáticas. Se analizan las fuerzas, se las descompone según la dirección X y Z y se las suma algebraicamente, pero en lugar de igualar a cero, porque cero es la condición de reposo o de velocidad del centro de masa igual constante, en lugar de igualar a cero, ¿a quién uno iguala? A la masa por la aceleración del centro de masa. La componente en X, en lugar de igualar a cero para Y, uno iguala a estos términos. Y tiene que quedar claro, jóvenes, que el sistema de referencia adoptado para las fuerzas es el mismo sistema de referencia adoptado para las aceleraciones. Es decir, que este sistema de referencia que se adoptó aquí como positivo es válido, este sistema de referencia que se adopta como positivo es válido para fuerzas y es válido para aceleraciones. O sea, hay que darle el signo tanto a las fuerzas como a las aceleraciones con el mismo sistema de referencia. Si ustedes tienen ese cuidado, no, esto es resolver los problemas prácticos es exactamente igual que como en estática, solamente que en vez de igualar a cero, ahora se iguala a masa por la aceleración del centro de masa. ¿Se entendió la diferencia? ¿Se entendió la diferencia o no se entendió? Jóvenes, ¿están ahí o se cortó la comunicación? Sí, se entendió, ingeniero. Sí. Entonces, si ustedes observan, la ecuación de un cuerpo rígido significa resolver esta ecuación. O sea, esta ecuación es la que define la traslación del cuerpo rígido. Bien, y no tiene ninguna complejidad, ¿no? Simplemente hay que ser ordenado y llevar los signos correctamente y descomponer fuerzas y también considerar las aceleraciones. O sea que la traslación del cuerpo rígido está completamente definida por esta ecuación vectorial. La suma de fuerzas tiene que ser igual a la masa por la aceleración del centro de masa. Y esta ecuación vectorial se puede descomponer en tres ecuaciones escalares, ¿no? Y define la traslación, el movimiento de traslación. ¿Y por qué? Por la condición cinemática de rigidez. Porque si uno conoce el movimiento del centro de masa, por ejemplo, si este es el cuerpo rígido y el centro de masa se traslada de esta forma, estamos hablando de traslación, el caso genérico, traslación curvilínea, bueno, por la condición cinemática de rigidez, todos los puntos se van a trasladar según trayectorias paralelas. ¿Se entiende? Todos los cuerpos van a tener trayectorias paralelas. Entonces, basta con conocer el movimiento del centro de masa que uno conoce, ¿no? El movimiento en cualquier instante, el movimiento de cualquier otro punto. ¿Se entiende? Para la traslación. ¿Se entendió? Sí, ¿Se entendió hasta acá? Sí, ingeniero. Bueno, también recordar, jóvenes, el principio de D'Alembert. ¿Qué dice el principio de D'Alembert? El principio de D'Alembert establece que la suma de fuerzas menos, o sea, es igual a masa por aceleración del centro de masa. Pero se puede escribir esto como que la suma de fuerzas menos la masa por la aceleración del centro de masa es igual a cero. O sea que si uno incorpora en el balance de fuerzas las fuerzas de inercia,
con signo contrario, ¿cómo está el sistema, cómo está el cuerpo? Está en equilibrio. O sea, la fuerza de inercia con signo contrario se encargan de poner en equilibrio el cuerpo de rígido. Bien, es lo que se llama el principio de D'Alembert. Y al término masa por aceleración se da el nombre de fuerza de inercia. Bien, bueno, en este análisis también tiene que quedar claro que la fuerza, como se estudió de manera extensiva, es proporcional a la aceleración del centro de masa. Y el factor de proporcionalidad es una magnitud escalar, es decir, el factor de proporcionalidad que convierte la proporcionalidad en una igualdad es una magnitud escalar, y esa magnitud escalar es la masa. O sea que un número es el que permite generar la proporcionalidad entre fuerzas y aceleraciones. Y estos dos vectores, el vector fuerza y el vector aceleración, son paralelos. Y difieren entre sí exclusivamente por la masa. De hecho, desde el punto de vista de la teoría de campos, la fuerza por unidad de masa no es otra cosa que una aceleración, que es como se trata, ¿no? Este concepto en teoría de campos. La fuerza por unidad de masa es una aceleración. La fuerza por unidad de carga es el campo eléctrico. La fuerza por unidad de masa es el campo gravitatorio. Y así siguiendo. ¿Se entiende? ¿Se entendió o no se entendió? Sí, ingeniero. Bueno, jóvenes, entonces, si ahora volvemos al inicio, ya se trabajó el concepto del movimiento de traslación. Fíjense que el movimiento en X, en Y y en Z está resuelto, y lo hemos resuelto con una ecuación vectorial que genera 3 ecuaciones escalares. ¿Qué falta para terminar de analizar el movimiento del cuerpo rígido? Analizar sus rotaciones. Bueno, eso es bastante más complejo, y es lo que nos va, como ya el movimiento de traslación está resuelto, en las clases que vienen nos vamos a concentrar en resolver el problema de la rotación. Sí, ingeniero. Bueno, entonces ahora vamos a empezar el estudio ya no de la rotación, sino, perdón, de la traslación, sino de la rotación de un cuerpo rígido. Para analizar el concepto de rotación de un cuerpo rígido, se requiere recordar, que ustedes recuerden, el concepto de momento de inercia. ¿Se acuerdan del concepto de momento de inercia? ¿Cómo se define el momento de inercia de un cuerpo rígido con respecto a un eje de rotación? Bueno, eso debían haberlo estudiado en estructuras isostáticas. ¿Estudiaron momentos de inercia? Sí, ingeniero. Bien, ¿cómo se define el momento de inercia? ¿Se acuerdan cómo se define el momento de inercia? La masa respecto al eje. La masa Respecto a su eje. A ver, el libro de Beer tiene un apéndice, el tomo 2, que es dinámica. Como este es un tema muy importante para analizar el movimiento de rotación de un cuerpo rígido, tiene un apéndice que es el recordatorio de toda la teoría de momento de inercia. Entonces, ahí hay un muy buen resumen, ¿de acuerdo? Pero de igual forma, en el apunte yo les he puesto el resumen del resumen, o sea, para que no quede duda de que este tema se conoce. Y vamos a verlo rápidamente. Vamos a recordar este concepto. Si uno tiene un cuerpo rígido cualquiera, como este, por ejemplo, bien, y uno tiene como tiene en el apunte, tiene un eje de rotación, como este es el eje de rotación, y el cuerpo rígido está rotando con respecto a este eje.
Entonces, el momento de inercia de esta masa diferencial, de esta masa elemental diferencial de masa, con respecto, el momento de inercia de este diferencial de masa con respecto al eje de rotación, que es este, se define como, siendo esta la distancia perpendicular al eje R, el momento elemental diferencial de J, J es el momento de inercia, se define como R cuadrado por diferencial de masa. O también en términos de incrementos, esto puede escribirse como delta J es igual a R cuadrado delta de M, siendo R la distancia perpendicular desde el diferencial de masa o del delta de masa al eje de rotación. ¿Se entendió la definición? Se define de esa forma. Ahora vamos a ver por qué se define de esa forma. De la misma forma que la energía cinética se define como un medio de la masa por la velocidad al cuadrado y después se entiende que esa definición viene del teorema trabajo-energía cinética, el momento de inercia se define de esta forma. Ahora van a ver por qué. ¿Qué unidades tiene? Bueno, el momento de inercia tiene unidades de longitud al cuadrado y de masa. Entonces, en el sistema metro, kilo, segundo, las unidades serán kilo por metro cuadrado, kilo masa por metro cuadrado, y esto no tiene ningún nombre en particular. Y en el sistema centímetro, gramo, segundo, las unidades serán gramo por centímetro cuadrado. Bien, bueno, si uno quiere ahora obtener el momento de inercia de todo el cuerpo rígido con respecto al eje de rotación, entonces uno ¿qué tiene que hacer? Tiene que integrar. Entonces uno integra pero ¿a quién integra? Uno tiene que sumar, entonces tiene el momento de inercia de este elemento más este, más este, más este, más este, más este. Entonces uno integrará entre 0 y un J total y uno integra ¿a quién? A toda la masa. A toda la masa, o sea, esto será, entonces, la primera integral se resuelve de manera directa, porque esta integral ¿cuánto vale? J. El momento de inercia, entonces, con respecto al eje de rotación, valdrá la integral extendida a toda la masa de R cuadrado diferencial de masa. Pero cuidado, que si este cuerpo rígido tiene una densidad ρ, que puede ser constante o variable, esa densidad se puede expresar como masa por unidad de volumen. O sea que la masa elemental se puede expresar como la densidad por el diferencial de volumen. O sea que esto será la integral a toda la masa de R cuadrado de ρ diferencial de volumen. O sea que el momento de inercia será la integral, porque está extendida toda la masa. Introduciendo ρ, cambiamos de masa a volumen, integral a todo el volumen. Entonces la masa es una integral triple de ρ por R cuadrado, diferencial de volumen, es decir, de X, de Y, de Z, siendo que si este es el diferencial de volumen, el diferencial de volumen puede expresarse como dx por dy por dz. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Sí. Bueno, de aquí uno puede obtener ahora, ¿qué pasa si la densidad es constante? Sí, hipótesis, si la densidad es constante, si tengo un cuerpo con densidad constante, entonces esto puede salir de la integral, J se puede expresar como la densidad. Por la integral no voy a escribir la triple. Cuando uno escribe aquí extendida todo el volumen, se entiende que es una integral triple. Esto también se puede escribir como la integral extendida todo el volumen de ρ R cuadrado diferencial de volumen, para simplificar la notación. Entonces, R cuadrado diferencial de volumen. Bien, este es en el caso en el que ρ es una constante. Entonces, se simplifica. Si ρ no es una constante, aquí hay que poner la función ρ de X y Z. ¿Cómo varía la densidad? Punto a punto. Bien, ¿se entiende? ¿Se entendió o no se entendió? Sí, se entendió, ingeniero. Bueno, sigamos. Ahora, para simplificar el análisis, jóvenes, si se tiene acá que J es
la integral extendida a toda la masa de R cuadrado diferencial de masa, uno puede expresar esto también como la masa total del cuerpo rígido por una distancia que se va a definir como K cuadrado, que es el radio de giro. K es el radio de giro. Se llama radio de giro. Entonces, ¿cuánto vale el radio de giro? Bueno, se obtiene de aquí, o sea, J sobre M es igual a K cuadrado. O sea que el radio de giro, K, en algunos libros también aparece como I, el radio de giro, ¿no? Es igual a la raíz cuadrada del momento de inercia sobre la masa. Esta es una forma muy práctica de simplificar el análisis, porque en la mayoría de los casos J se encuentra tabulada. Este valor se encuentra tabulado. Bien, hay tablas que dan el valor de J para distintos cuerpos. Y este J, ¿qué es? Es la integral. Bien, es la integral. Bueno, entonces, si ahora uno, fíjense que esta definición es genérica con respecto a un eje de rotación cualquiera. Es este eje. Y si yo tengo aquí un cuerpo rígido como este, tengo que ir sumando cada uno de los elementos con su distancia perpendicular. Entonces, siempre mido R como la distancia perpendicular. Ahora, si uno tiene un sistema de referencia como este, y X y Z con un observador inercial, y por supuesto, como de costumbre, este sistema de referencia está definido por la base IJK. Entonces, si uno tiene aquí el cuerpo rígido que se está moviendo, entonces este elemento diferencial de masa, o ρ por diferencial de volumen, va a tener momentos de inercia con respecto a cada uno de los ejes. Entonces, fíjense, van a tener un momento con respecto a Y, uno con respecto a X y uno con respecto a Z. Bueno, aplicando el teorema de Pitágoras, el momento de inercia con respecto al eje X, vamos a considerar ahora el momento de inercia de todo el cuerpo rígido con respecto al eje X. Entonces, ¿cuánto vale? Será la integral extendida a toda la masa de R cuadrado, es decir, la distancia que hay de cada una de las masitas al eje X. Y eso por Pitágoras es I cuadrado más Z cuadrado, diferencial de masa. Si ahora uno quiere el momento de inercia con respecto a I, será la integral a toda la masa de R cuadrado. Pero R cuadrado, ¿cuánto vale? X cuadrado por Pitágoras más Z cuadrado, diferencial de masa. Y JZ será la integral de X cuadrado más Y cuadrado, diferencial de masa. ¿Se entendió? ¿Se entiende o no se entiende? Sí. Bien, además, jóvenes, vamos a definir, estos son los momentos de inercia con respecto a los ejes X y Z, pero también uno puede definir los momentos centrífugos, momentos de inercia centrífugos. ¿Y cuánto valen esos momentos de inercia centrífugos? Fíjense, JXY se definen así. Es el momento de inercia del cuerpo respecto a los ejes XY. O sea, ¿y cuánto va a valer? La integral de X por Y, siempre una distancia al cuadrado por el diferencial de masa. Y si ustedes observan, porque la integral de X por Y es igual a la integral de Y por X, ¿esto qué es? Es la integral de JX. Entonces, la integral de XZ será la integral a toda la masa de X por Z, diferencial de masa, y eso va a ser igual a JZX, porque puedo conmutar, el resultado es el mismo. Y finalmente, ¿cuál falta? La integral XY, XZ y Z. Será la integral de toda la masa de IZ por diferencial de masa, que será J de ZI. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, fíjense que uno puede ordenar esto, usar el concepto de matriz y ordenar. Y uno genera la matriz de inercia.
Matriz de inercia. Es una forma muy elegante, muy cómoda, y se expresa como J con un simbolito así, la matriz de inercia. ¿Y esta matriz de inercia qué es? Bueno, en la diagonal principal está el momento de inercia respecto de X, respecto de Y, respecto de Z. ¿Se entiende? Y ahora, como esta fila es X, esta es Y y esta es Z, y esto es X, esto es Y y esto es Z, esto también se puede escribir como JXX, JY, JZZ, ¿no? ¿Y este cuánto va a valer? JXY, o sea, acá va el centrífugo JXY, y aquí ¿quién va a ir? JXZ, y aquí va a ir JYX, pero este es igual a este, porque se conmuta, y luego JYZ, y finalmente JZX y JZY. Y si observan, esta es una matriz que es simétrica respecto de la diagonal principal, porque estos términos son iguales. Es una matriz simétrica respecto de la diagonal principal. O sea que esta matriz es la matriz de inercia, es la matriz de inercia. Y lo único que hace es ordenar los valores de los momentos de inercia. Es decir, que un cuerpo rígido en el espacio puede tener seis momentos de inercia. En realidad 9, pero por simetría, con 6 se define toda la matriz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Porque la parte superior es igual a la parte inferior. Hay simetría. ¿Por qué? Por la propiedad conmutativa en la integral. Bien, entonces con seis integrales, no se olviden que cada uno de estos términos es una integral extendida a todo el cuerpo. Bien, es una integral de masa, considerando la densidad, una integral de volumen. Entonces, ¿qué significa esto? Cuando uno escribe esta simbología, uno está escribiendo la matriz de inercia. Es decir, una matriz de 3×3 que tiene en su diagonal principal los momentos de inercia con respecto a los ejes X y Z, y luego fuera de la diagonal principal lo que se llaman los momentos centrífugos. Pero esa matriz es simétrica respecto de la diagonal principal. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. ¿Todos lo entendieron? Sí, ingeniero. Bueno. Bien, ahora, ¿se acuerdan del teorema de Steiner? ¿Qué dice el teorema de Steiner? Bueno, antes del teorema de Steiner vamos a hacer la siguiente demostración. Presten atención. Se ha definido el momento de inercia como la integral de r cuadrado diferencial de masa, extendida a toda la masa. Esa es la definición precisa del momento de inercia. Ahora, en muchos problemas prácticos de estructuras, de cálculo estructural, uno tiene una placa. Uno tiene una placa como esta. Y es una placa que vamos a definir que tiene espesor constante. Fíjense las hipótesis. Espesor constante. Y tiene una densidad. La densidad puede ser también constante o variable. Entonces, este diferencial de masa para una placa se puede expresar como el diferencial de área, vamos a escribirlo con A, el diferencial de área multiplicado por ¿quién? Por el espesor. Ese es el volumen multiplicado por la densidad. Entonces, el momento de inercia de la placa con respecto a un eje de rotación cualquiera será la integral extendida a toda la masa de r cuadrado por el diferencial de masa. Pero el diferencial de masa vale AE por ρ por el diferencial de área. Pero como ahora ya estoy integrando al diferencial de área,
Este es el diferencial de área, tengo que sumar al diferencial de área. Si ahora se hace la hipótesis de que ρ es una constante y que E es una constante, esto puede salir fuera de la integral. Entonces, hipótesis, si E por ρ es una constante, entonces esto implica que J se puede expresar como E por ρ por la integral de R diferencial de área. Y esta integral está extendida a todo el área. Y ahora vamos a pasar dividiendo el valor de E por ρ. Es decir, que J dividido E por ρ es igual a la integral de R diferencial de área extendido a todo el área. Bien, bueno, ya este término, el momento de inercia, el verdadero momento de inercia, dividido E por ρ, se le da el nombre de I, que es el momento de inercia areal, que es el que ustedes seguramente han visto en teoría de las estructuras. Entonces, en teoría de las estructuras, ¿no? También uno tiene una matriz de inercia que es I, que se define como Ix, I sub I e I sub Z, ¿no es cierto? Y aquí uno tiene XI, XZ, I sub IX, I sub IZ y I sub ZX, I sub ZI. Pero claro, lo que se le da el nombre de I, ya no es la integral, perdón, acá me olvidé del R cuadrado. Hay un error acá. Entonces, I, ¿cuánto vale? Vale R cuadrado diferencial de área. Y esto está extendido a todo el área. Bien, eso es. Entonces, fíjense que la diferencia entre el momento de inercia con el verdadero valor, la definición de la dinámica, J, con el momento de inercia que se calcula en estructuras, que se usa de manera extendida en cálculo estructural, y es que el uno con el otro esta es la expresión que vincula I con J. J dividido el espesor, dividido la densidad, da I. ¿Se entendió? Ahora, perdón, ¿se entendió hasta ahí, jóvenes? Sí, ingeniero, se entendió. Bueno, entonces, si uno sigue con el análisis, ¿qué es lo que obtiene? El teorema de Steiner, ¿qué dice? Por ejemplo, vamos a aplicar esto a una sección rectangular. ¿Se acuerdan? Si tengo una sección rectangular, un rectángulo de base B, de altura H, y esto es X, y esto es Y, ¿cuánto vale I sub X? ¿Cuánto vale el momento de inercia respecto del eje X? ¿Se acuerdan cuánto vale? B por H cubo sobre 12. Fíjense que las unidades de I son unidades de R al cuadrado, longitud cuadrado, por área al cuadrado, longitud cuadrado. Es decir, esto en el sistema MKS será metros a la cuarta y en el sistema CGS centímetros a la cuarta. Entonces, claro, B por H cubo tiene metros a la cuarta o centímetros a la cuarta. Bien, claro, porque para que sea kilo por metro cuadrado, falta el espesor y falta la densidad. Bien, y de la misma forma, I sub I se calcula, se integra, y eso está tabulado, vale B cubo por H sobre 12. ¿Se acuerdan? Y este es el centro de masa. ¿Se acuerdan o no se acuerdan, jóvenes? ¿Estudiaron esto? Sí, sí. Bueno, deberían haber estudiado el semestre pasado. No sé cómo aprobaron estructuras isostáticas si no saben esto. La verdad no lo sé. Pero bueno. Ahora, ¿qué pasa si uno quiere obtener
el momento de inercia con respecto a un eje paralelo X', que está separado del eje X, la distancia D. ¿Qué pasa? Entonces, ¿qué dice el teorema de Steiner? Si esto es el diferencial de área, entonces el momento de inercia del diferencial de área respecto de esto será esta distancia. ¿De acuerdo? ¿Que cuánto vale? Si de aquí hasta el eje vale I, entonces esta distancia será D más I. Entonces el diferencial de momento de inercia vale la integral de R cuadrado, es decir, D más I al cuadrado por el diferencial de área. Bien, ¿y esto qué es? Es la integral de D cuadrado por diferencial de área más la integral extendida a todo el área más la integral de 2D por I por diferencial de área más la integral de I cuadrado por diferencial de área todo el área. Y D es la distancia entre los ejes paralelos, es una constante. Entonces, ¿esto cuánto vale? Vale D cuadrado por el área, porque la integral de esto sale y vale por el área. Más. ¿Y esto cuánto vale? 2D por la integral de I diferencial de área. Y este es el momento estático con respecto al eje X. Como hay un I positivo y un I negativo y existe simetría, esto vale 0, más la integral de I cuadrado diferencial de área. Bien, entonces, esto es la integral de 0 a I. O sea que el momento de inercia respecto de X' y' es igual a esto. ¿Y esto qué es? Es el momento de inercia respecto de X. O sea que el momento de inercia respecto de los ejes X' y' es igual al momento de inercia respecto de XX, pero que pasa por el centro de masa más el área por la distancia al cuadrado. O sea que uno conociendo el momento de inercia que pasa por el centro de masa, puede encontrar el momento de inercia con respecto a cualquier eje paralelo. Es suficiente con conocer la distancia que los separa. ¿Cuánto vale el momento respecto de un eje paralelo cualquiera? Bueno, el momento de inercia respecto del eje que pasa por el centro de masa más un término adicional, que es el área total multiplicado por la distancia al cuadrado. Eso que se llama es el teorema de Steiner. ¿Ya se acuerdan? Y si no se acuerdan, lo aprendieron ahora. Y si no lo saben, lo aprendieron ahora también. ¿Se entendió? Sí. Bueno, jóvenes, esta demostración que es muy simple, también se puede hacer para el espacio. Solamente que, y para las masas, entonces solamente que el teorema de Steiner generalizado, el teorema de Steiner generalizado es el siguiente: si uno tiene un cuerpo rígido y uno tiene que este es el centro de masa, y luego uno tiene, como está en el apunte, que ejes paralelos, o sea, este tiene que ser paralelo a este, y este tiene que ser paralelo a este, y este tiene que ser paralelo a este. Si no son ejes paralelos, no sirve. Entonces, este punto de aquí, con respecto al sistema de referencia O, tendrá coordenadas X sub Cm, Y sub Cm y Z sub Cm. Entonces, ¿cuánto vale el momento de inercia o la matriz de inercia de este cuerpo rígido con respecto a este sistema de referencia? Paralelo al anterior, pero que no pasa por el centro de masa. Ah, muy bien. J será el J que pasa por el centro de masa más la masa por la distancia al cuadrado. Por la distancia al cuadrado. Pero esta distancia va a pasar a ser ahora una matriz. Va a pasar a ser ahora una matriz. ¿Y cuánto vale esa matriz? Bueno, la distancia al cuadrado, entonces será la distancia que tiene este punto al eje X, es decir, y por el teorema de Pitágoras, ICM más ZCM al cuadrado. Aquí tendremos, vamos con la diagonal principal,
La distancia al eje Y va a ser XCM por Pitágoras más ZCM al cuadrado. Y esto será XCM más ICM al cuadrado. ¿Se entendió? Bueno, y las otras son los productos cruzados. O sea, esto será XCM por ICM y esto será XCM por ZCM. Y aquí tendremos ICM por ZCM. Bueno, y como esto es simétrico, acá se tendrá ICM por XCM y aquí se tiene ZCM por XCM y ZCM por ICM. Entonces, fíjense, ¿cuánto vale la matriz de inercia con respecto a un sistema de referencia que es paralelo, pero que no pasa por el centro de masa? Con respecto a este sistema de referencia. Vale la matriz de inercia con respecto al sistema de referencia que pasa por el centro de masa, que es el que uno conoce y tiene tabulado, más la masa por las distancias que separan esto al cuadrado. Por supuesto, esto se trabaja como una matriz. Pues esto es un producto y una suma de matrices, es decir, no se olviden que aquí será una matriz con 1, 2, 3 términos, con 9 términos, va a ser igual a esto, que es otros 9 términos, más la masa por esta matriz, que son otros 9 términos. Bueno, ¿se entendió? ¿Se entendió o no se entendió? Sí, ingeniero. ¿Todos lo entendieron? Sí, ingeniero. Ingeniero. Bueno. Bien. Ahora, ¿qué pasa si uno quiere calcular el momento de inercia con respecto a un eje cualquiera? Porque acabamos de determinar el momento de inercia respecto del eje X, el eje Y, el eje Z y el centro de masa. ¿Y qué pasa si uno quiere con respecto a ejes paralelos? El teorema de Steiner. Ahora, yo quiero el momento de inercia respecto de este eje. Uno cualquiera. ¿Cuánto vale el momento de inercia respecto de este eje cualquiera? ¿Cuánto vale ese momento de inercia? ¿Cómo lo calculo? Bueno, tengo que agarrar e integrar R cuadrado diferencial de masa para cada una de las masitas, resolver esa integral. Bien, entonces, si tengo un eje cualquiera, se define el eje con su vector lambda, o sea, su vector, como está en el apunte, que es el vector unitario que define la dirección del eje. Entonces, si aquí se tiene el punto O y L, este es el eje OL, es un eje cualquiera, entonces lambda es el vector unitario que define la dirección del eje OL. Y se define con sus cosenos directores. Se tendrá el coseno director en X, más el coseno director en Y, más el coseno director en J. Bien. Bueno, y estos son los cosenos directores. Lambda X, lambda Y y lambda Z son los cosenos directores. ¿Y para qué sirven los cosenos directores? Para definir la ecuación de una recta en el espacio. Este es un excelente momento para que recuerden, ¿no?, geometría analítica, matrices, álgebra lineal y cómo se aplica al movimiento de un cuerpo rígido. Ahí está el valor agregado. Estamos empezando a utilizar todo lo que ustedes estudiaron en geometría analítica del espacio y álgebra lineal y la teoría de matrices a un caso concreto, el movimiento de un cuerpo rígido. O sea, realmente es muy interesante. Es muy interesante y vale la pena hacer el ejercicio. Bueno, entonces, el momento de inercia, con respecto a él, el diferencial de momento de inercia, si yo tengo esta masita diferencial de M, por esta distancia R, me da el diferencial de momento de inercia con respecto al eje OL. ¿Y cuánto vale ese valor? Bueno,
vale, como está en el apunte, esta distancia, la integral de d cuadrado, diferencial de masa, y por supuesto esa d va cambiando. Bien, ahora, si se tiene que este punto tiene coordenadas x y z, este es el vector posición. Entonces el vector posición se expresa como x en y, más y en j, más z en k. Es decir, es la posición del diferencial de masa. Bueno, y si ustedes recuerdan también, déjenme ver un ratito. Bien, entonces, si ahora ustedes tienen aquí el vector lambda y aquí tienen el vector r, entonces, lambda de esta distancia no es otra cosa que, vamos a hacerlo aquí a un costado. Si uno hace el producto vectorial lambda vector r, ¿cuánto vale esto en módulo? Vale lambda por r por el seno comprendido entre los dos vectores, o sea, el seno comprendido de esto. Bien, por el seno comprendido entre los dos vectores. Ahora, d, el seno de theta, es igual a d sobre r. O sea que d es igual a esto no es otra cosa que d. O sea que el diferencial, bueno, acá me faltó integral entre 0 y j o l. Entonces, el momento de inercia respecto del eje OL, ya integro, va a valer la integral de d cuadrado, o sea, este módulo al cuadrado, fíjense que el módulo al cuadrado es lambda, que vale, pero lambda vale 1. O sea que todo esto es d cuadrado, porque lambda es un vector unitario de d cuadrado diferencial de masa. Esta es la expresión genérica del momento de inercia con respecto a un eje cualquiera, OL, donde la dirección OL está definida por el vector unitario lambda que define la dirección y R es un vector posición genérico que define cada uno de los puntos del cuerpo rígido. ¿Se entendió la definición? Sí, ingeniero. ¿Todos la entendieron? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. ¿Entendió? Bueno, si entendieron esto, jóvenes, ya está. Se terminó todo. Se terminó. Lo que viene es álgebra. Lo que viene es matemáticas. Lo que viene es matemáticas. Entonces, si ahora se hace lambda vector R, esto será I, J, K, lambda X, lambda Y, lambda Z, X, Y, Z. Entonces se tendrá un valor en Y más un valor en J más un valor en K. Y saco el módulo al cuadrado, o sea, hago esto más esto más esto al cuadrado, o sea, esto al cuadrado más esto al cuadrado más esto al cuadrado. Se los dejo como inquietud. Hacen ese ejercicio y les va a quedar, fíjense que cuando se hace ese ejercicio, queda, por ejemplo, les queda lambda X por Y menos lambda Y por X, ¿no? Y uno va haciendo y aparecen los momentos de inercia en las integrales. Entonces queda que J o L, el momento de inercia respecto del eje OL, se puede expresar como Jx por lambda X al cuadrado más Ji por lambda Y al cuadrado más Jz por lambda Z al cuadrado menos 2JXY menos 2JXY por lambda X, lambda Y menos 2JIZ
por lambda I, lambda Z. Y finalmente el último término es menos 2 veces J, ZX, ¿no es cierto?, por lambda X, lambda Z. Bien, o sea que, fíjense que el momento de inercia con respecto a un eje cualquiera de dirección OL se puede calcular conociendo la matriz de inercia, porque todo esto es la matriz de inercia. Y por supuesto tengo que conocer qué cosa, la dirección del eje, porque este eje tendrá esta dirección. Si es esta, tendrá esta dirección. Me tienen que dar la dirección, y la dirección está dada por los cosenos directores. ¿Se entendió? ¿Se entiende o no se entiende? Sí, ingeniero. Bueno, entonces, con esta expresión es posible desarrollar el concepto de elipsoide de inercia. Con esta expresión que vemos aquí, acá está, me salió un poco, no me salió recta, pero bueno. Para poder dar clases virtuales con pizarra digital, uno tiene que realmente desarrollar una capacidad porque uno va escribiendo mirando la pantalla, entonces uno tiene que llevar la línea, no está fácil. Bueno, entonces el concepto de elipsoide de inercia. Elipsoide de inercia. Bueno, vamos a entender el concepto. Si este es el sistema de referencia, entonces uno tiene la dirección OL y uno aquí tiene lambda, ¿no es cierto? Lambda X, lambda Y, lambda Z. Entonces vamos a definir un vector OQ. Este es un punto Q cualquiera, X y Z, y se define el vector OQ. Ahora van a ver por qué se define de esa forma. Como 1 sobre la raíz de JL. Bueno, ¿y esto cuánto vale? Si ustedes se fijan, como esta es la dirección lambda, ¿no? Este es el módulo, o sea que uno puede escribir esto como lambda está la dirección y OQ es un vector paralelo a lambda, que solamente difiere en este módulo. Entonces esto será 1 sobre raíz de J o L que multiplica a lambda X en Y más lambda Y en J más lambda Z en K. Bueno, entonces se está definiendo este vector, el vector OQ. En otras palabras, esto es cuando este vector se mueve en el espacio, va a generar una superficie en el espacio. Y es el lugar geométrico de todos los puntos que cumplen con la condición de que la distancia de O a la superficie es 1 sobre la raíz de J o L. ¿Se entendió? ¿Se entiende el concepto? Sí. O sea, si el vector, se ve el lapicero ¿se ve el lapicero en el video? Se ve, ¿no es cierto? Entonces mi mano es el punto O y la punta del lapicero es el punto Q. ¿Se ve? Si el vector empieza a moverse de cualquier forma, la punta del vector va a generar una superficie. ¿Y esa superficie qué condición cumple? Cumple con la condición de que la distancia que de O a la superficie es 1 sobre la raíz de J o L. Bueno, ¿y para qué sirve eso? Ahora van a ver. Con esa condición, uno llega a definir que esa superficie ahí como está en el apunte, esa superficie, fíjense que JOL se definió, es esto. Esto es JOL. Ahora, si
si ahora uno analiza y uno divide, porque fíjense que acá uno tiene jx por lambda x al cuadrado más ji por lambda y al cuadrado y así siguiendo. Y eso es j o l. Ahora, el punto central está en que x, y z, o sea, este punto de acá, un punto cualquiera como este, x, ¿cómo se puede expresar? X va a ser la distancia que hay. ¿Cuánto vale esa distancia? Esa distancia vale 1 sobre J o L multiplicado por ¿quién? Por lambda X. ¿Y cuánto vale I? Vale 1 sobre raíz de J o L por lambda I. ¿Y cuánto vale Z? Vale 1 sobre raíz de J o L por lambda Z. Entonces, si uno despeja de aquí lambda X, lambda I, lambda Z, y uno mete estos valores aquí, y hace el álgebra, que se los dejo, y uno hace el álgebra, uno tiene esta ecuación. Uno tiene esta ecuación. Uno tiene la ecuación de que Jx por x cuadrado más Ji por i cuadrado más Jz por z cuadrado menos 2jxi por xi menos 2jxz por xz menos 2jiz por iz es igual a 1. Es igual a 1. ¿Y esto qué es? Esto es la ecuación de un elipsoide en el espacio. Es la ecuación de un elipsoide en el espacio. Por eso se llama elipsoide de inercia. Es la ecuación de un elipsoide. Es decir que el lugar geométrico de todos los puntos OQ que cumplen con la condición de que esta distancia vale 1 sobre raíz de J o L, ¿no es cierto? Es un elipsoide. Es decir, si uno lo dibuja bien, ese elipsoide va a ser así. A ver si me sale el dibujo. Más o menos es una cosa así. Ahí está, ahí salió. Como una pelota de rugby. ¿Se ve? Es un elipsoide en el espacio. Así. Voy a intentar hacer un dibujo mejor. Esperen un rato. Ese elipsoide a ver. Ahí está. Ahora bueno, no salió muy bien, pero está mejor. Se ve, ¿no es cierto? Está el elipsoide en el espacio. Ahí está. Entonces, si esta es la dirección Y, y esta es la dirección X, y esta es la dirección Z, este es el elipsoide. Es decir, que esta ecuación, esto es O, esto es Q, el vector OQ va generando todos los puntos que definen la superficie, que es el elipsoide de inercia. ¿Y qué ecuación tiene ese elipsoide? Esta. ¿Se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entendió hasta ahí, jóvenes? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ahora, damos un paso adelante. Vamos a dar un paso adelante. Si uno ahora rota el sistema de referencia, porque esto que acabamos de hacer es para un sistema de referencia así.
Así. Entonces, si uno rota el sistema de referencia, si uno rota el sistema de referencia, el ángulo exacto, estos términos desaparecen. Entonces uno tiene un sistema de referencia donde los momentos centrífugos se anulan. Entonces, jóvenes, rotando, es posible definir una matriz de inercia que es así. Donde los ejes X', Y' y Z' son los ejes principales del elipsoide de inercia, ¿no? Son los ejes principales del elipsoide de inercia. Es decir, siempre es posible encontrar un sistema de referencia, que son los ejes principales de inercia, donde la matriz de inercia del cuerpo rígido, expresado en ese sistema de referencia, puede expresarse de esta forma. Es decir, solamente tiene términos en la diagonal principal y el resto de los momentos centrífugos se anulan. Y esto es extremadamente importante, jóvenes, porque desde el punto de vista matemático, bueno, uno hace todas las integrales, las matrices, las sumas, está muy bien, pero desde el punto de vista práctico de la ingeniería, nadie quiere una matriz con 6 términos o 9. Uno quiere una matriz con hartos ceros, ¿o no es así? Entonces, en la práctica, para resolver los problemas prácticos problemas de ingeniería, uno siempre trabaja con la matriz de inercia referida a los ejes principales de inercia. ¿Y cuáles son los ejes principales de inercia? Los ejes principales del elipsoide de inercia. Y los ejes principales del elipsoide de inercia son aquellos que, expresados con respecto a un sistema de referencia, que anulan los momentos centrífugos. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 1 es la ecuación ¿de quién? De una esfera. ¿De radio cuánto? 1. Ahora, si esto yo lo tengo dividido a cuadrado, b cuadrado y c cuadrado, ¿qué es? ¿Es la ecuación de quién? De un elipsoide. ¿No es cierto? Donde a, b y c son los semiejes en X, en Y y en Z. Entonces, esta ecuación, y además concentro en el origen, si desaparecen estos términos, ¿qué me queda? Esto y esto. Y si Jx directamente se escribe 1 sobre Jx raíz cuadrada al cuadrado, ¿lo vieron? Y aquí se hace el mismo juego. ¿Y el mismo juego qué es? ¿Esto es la ecuación de quién? De un elipsoide de inercia. Donde este número que está dividiendo, este que divide aquí y este otro que divide aquí, estos 3 números que dividen son los semiejes del elipsoide. Pero no importa tanto el valor como tal. Lo que importa es que cuando uno considera los ejes principales de inercia, es decir, aquellos que permiten expresar el elipsoide de inercia con respecto a un sistema de referencia con ejes principales, es decir, donde se anulan estos términos, automáticamente desde el punto de vista físico estoy anulando los momentos centrífugos. ¿Se entiende? Bueno, en la práctica, jóvenes, la pregunta es cómo encontrar los ejes principales de inercia. Y la respuesta es muy simple. Hay que buscar ejes de simetría y ya está. Fíjense, cuando la matriz de inercia se expresa como Jx', 0, 0, 0, Ji', 0, 0, 0 y Jz', ustedes ya saben de que esta matriz está referida a los ejes principales de inercia. ¿Por qué? Porque los momentos centrífugos Jx' y prima, Jx' y Z', y Ji', Z', ¿cuánto valen? Valen 0. O sea que la condición es que estos momentos centrífugos se anulen. Ahora, si ustedes observan, por ejemplo, un cuerpo así, que es simétrico,
Fíjense, si esto es Y y esto es X, si a un valor positivo de Y le corresponde un valor positivo negativo, si a un valor positivo le corresponde un negativo, automáticamente jx', y', que es la integral de x', y' diferencial de masa. Entonces, si al valor positivo de Y le corresponde uno negativo, para esta masa sumo, para esta resto. Si al valor positivo de X le corresponde uno negativo, para el valor positivo suma, para el negativo resta. Entonces, los ejes de simetría, ¿qué son? Los ejes de simetría son ejes principales de inercia. Entonces, basta con agarrar y decir, bueno, yo tengo este cuerpo, por ejemplo, así, espero que me salga más o menos. Entonces, ¿cuáles son los ejes principales de inercia? Muy bien, aquí no hay nada. ¿Este es un eje de simetría? Sí. Este es un eje de simetría, perdón. Este es un eje de simetría, ahí está. Sí, y este es un eje de simetría, sí, y aquí que tengo el centro de masa. Entonces, ¿estos son ejes de simetría? Sí. Entonces, ¿qué son estos? Los ejes principales de inercia. Y no hice ni un solo cálculo. Entonces, los ejes de simetría ¿qué son? Son ejes principales de inercia. Este es el caso principal de inercia. O sea, hemos llegado al punto donde un concepto bien entendido permite eliminar muchos cálculos. Entonces, los ejes de simetría son ejes principales de inercia. Entonces, lo primero que hay que hacer para definir un sistema de referencia es escoger ejes de simetría que pasan ¿por dónde? Por el centro de masa. Entonces, ¿qué sistema de referencia van a adoptar para resolver cualquier problema? Ejes de simetría que pasan por el centro de masa. ¿Se entendió el concepto? ¿Se entendió el concepto o no se entendió? Sí, se entendió. ¿Se entendió? Se entiende. Entonces, ¿qué sistema de referencia se escoge para resolver los problemas prácticos? Ejes de simetría que pasan por el centro de masa. Y cuando uno escoge ese sistema de referencia, uno sabe que la matriz de inercia está referida a ejes principales. Y si son ejes principales, solamente hay términos en la diagonal principal. ¿El resto cuánto vale? Cero. ¿Se entiende? Bueno, en la mayoría, en el 90% de los casos prácticos, 90, hay simetría por las aplicaciones prácticas. Ahora, cuando no hay simetría, hay que calcular la ubicación, dónde están los ejes. Bueno, eso se resuelve, como ustedes vieron, se lo voy a dejar porque es muy largo esto. Y además lo debían haber estudiado en estática y yo estoy así, realmente lo estoy haciendo para que lo tengan. Entonces, si ustedes recuerdan, si uno tiene una matriz cualquiera, por ejemplo como esta, y tiene los términos, ¿no? Por ejemplo, jx', jy', jz', y aquí tiene valores, jx', y aquí tiene otros valores. Entonces, si yo quiero diagonalizar la matriz de inercia, tengo que encontrar los autovectores y los autovvalores. Un tema de álgebra lineal que ustedes se han cansado de analizar, autovectores y autovalores. Bueno, entonces tengo que buscar una rotación tal que se anulen los términos que están fuera de la diagonal principal. Bueno, y con la rotación uno tiene la dirección de los ejes principales de inercia. Bien, se los dejo ahí en el apunte, está el álgebra, y además no es otra cosa que resolver un problema de autovectores y autovalores que ustedes vieron en álgebra lineal y que tendrían que haber visto en estática. Bien, bueno, jóvenes, hasta aquí. Hoy hemos dado entonces
como resumen de todo esto, hoy hemos dado toda la ecuación fundamental que define el movimiento de traslación del cuerpo rígido. Y se ha recordado el concepto de momento de inercia en su real dimensión. Bien, la clase que viene vamos a aplicar el concepto de momento de inercia, como se explicó ahora, a la parte que falta, que es la rotación de un cuerpo rígido, porque por un lado está la traslación, tema resuelto, hoy se terminó ese tema. Ahora, las clases que vienen tenemos que analizar la rotación del cuerpo rígido, pero para analizar la rotación se necesita manejar los conceptos de momento de inercia, que ustedes deberían haber visto en estática o en estructuras isostáticas, y si no lo vieron, hoy se dio y se repasó. Y además lo tienen en el apéndice del libro de Beer, es un buen resumen, y el resumen del resumen está en el apunte. En la clase que viene tienen que manejar esto bien, porque si no, no se puede seguir. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Bueno, jóvenes, Sí, ingeniero. nos vemos el martes, si Dios quiere. Bien, Hasta luego, ingeniero. luego, Martes, ¿no? ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero.